Muy buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida a esta presentación y en virtud de la hora puede comenzar cuando guste. Gracias, María Antonieta. Bueno, agradecemos la presencia de los participantes y también de quienes nos están escuchando o nos van a escuchar próximamente. Nosotros hemos querido desarrollar esta webinar en torno a las exigencias normativas de las salas de caldera, que creemos son importantes para el conocimiento de las administraciones, en tanto son objeto... ¿Sí? No, hubo una interrupción, pero no corresponde. Sigue, Martita, por favor. Sí. En tanto, son objeto de inspección en el proceso de inspección periódica, ¿ya? Por lo tanto, y como pertenece a un área común, donde hay una dotación y tiene una característica y una relevancia importante en las comunidades de edificios, hemos querido tocar este tema en particular. Respecto de las salas en sí, vamos a tocar los temas que están dentro de la invitación, que corresponden a la protección contra el fuego, la estructura y la materialidad, el recinto para las salas, las puertas de acceso, las ventilaciones y los nichos que albergan los medidores de gas. Básicamente ese es el contenido de la webinar y desde el punto de vista técnico. También al finalizar la webinar vamos a poder dar algunas pequeñas primicias, ¿no es cierto?, novedades que se vienen en el aspecto normativo, en el ámbito de ejecución de los protocolos, que es importante que ustedes también los puedan, digamos, conocer, y también en la plataforma del SIGE para edificios. Ahí se viene un cambio importante que yo solamente lo voy a vislumbrar porque va a estar pronto a salir, pero eso también va a depender por parte de la superintendencia. Pero lo vamos a explicar. Y finalmente también, dado la disposición, ¿no es cierto?, de poder estar disponible para esta webinar, lo cual nosotros agradecemos infinitamente, vamos a sortear una inspección, ¿ya? Ese sorteo va a consistir en el caso de sala de caldera, que contenga o tenga un contenido de hasta 4 calderas, ya sea murales o de pie. Ese va a ser el sorteo, digamos, el premio que se van a adjudicar, o bien una inspección de un edificio que conste de hasta 70 departamentos con un artefacto que en particular sería un artefacto cocina. Así que dentro de los participantes, que veo que se sumaron más, vamos a sortear esa inspección, con esas características. Bueno, María Antonieta, entonces dicho eso, vamos a partir con la presentación de la normativa de gas aplicable a sala de caldera, y dejo con ustedes a Gustavo Carvajal, nuestro relator encargado técnico de Ecogas. Antes, Martita, te quiero pedir un minuto para solicitar a todos los asistentes a este webinar que por favor enciendan sus cámaras de video, ¿ya? Les agradeceremos a todos puedan encender sus cámaras. Se ha pedido en reiteradas oportunidades que lo hagan. Por favor, todos los que están todavía pendientes con sus cámaras apagadas. Gracias, Martita. Ahora puedes seguir. Sí, bueno, agradeciendo el gesto, entonces dejo con ustedes a Gustavo Carvajal, encargado técnico de Ecogas, con la presentación de la normativa de gas aplicable a las salas de caldera. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren bien. Y quería partir esta presentación con un poquito de historia, ya que la historia siempre va a influir, para bien o para mal,
en lo que se vive en la actualidad. Así que les voy a contar, que a lo mejor algunos lo sabían, pero los que no, es como interesante conocerlo, cuál es la historia de la normativa de gas. En el año 55, en el 1955, aparece la primera normativa de gas, que eran 6 páginas. Esa era toda la normativa de gas que existía, 6 páginas en el año 55. Después, y salían cosas muy someras, muy a grandes rasgos, de artefactos muy domésticos, y los medidores de gas. Después, en el año 73, salió una segunda normativa que era complementaria, donde se hablaba de lo que son los ductos de evacuación de los calefones estándar, o sea, se hablaba de los ductos de evacuación, el típico ducto de evacuación de hojalata que va en los calefón de tiro natural, que todos conocíamos cuando éramos niños, ¿ya? En el año 90 aparece una segunda normativa complementaria, que eran también muy escuetas, y esta segunda normativa complementaria del año 90 habla específicamente de las ventilaciones y los volúmenes que deben tener los recintos donde se instalan artefactos a gas. Después de esto, en el año 96, ese es el año del principio de las normativas ya más o menos decentes, con un catálogo bastante contundente y con un número de páginas bastante importante. Entonces, en el año 96 aparece la primera normativa de gas tipo libro, ya con unas 100 páginas, donde recopilaron todo lo que había hacia atrás, lo juntaron y agregaron unas bastantes cosas más, y sale la primera normativa tipo libro en el año 96. Ese fue conocido como el Decreto Supremo 222. En esa fecha, también en el año 96, ya se venían construyendo salas de caldera. ¿Y cómo se hacían estas salas de caldera? Si la normativa que había hasta ese momento era bastante escueta, se hacía como un poco quizás a la suerte de la olla, y lo que el instalador o el proyectista creía que, o a lo mejor haciendo uso de alguna normativa de seguridad que no tenía que ver mucho con el gas. Entonces, en este primer documento más o menos importante aparece la normativa aplicable a cocinas, calefón y estufas. Y vuelve a aparecer la falencia de las salas de caldera. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Las antiguas salas de calderas que eran a petróleo, ya del año 96 en adelante se empezaron a transformar a gas natural. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nadie sabía cómo instalarlas, porque no había normativa al respecto. Ese librito que recién había aparecido nos daba conocimientos sobre las cocinas domésticas, sobre los calefón y calderas domésticas y sobre las estufas, y nada más. No obstante, este librito decía que cualquier artefacto que se quisiese instalar y que no existiera normativa al respecto, el instalador podía hacer uso de normativas extranjeras de conocido prestigio. Y empezaron a investigar normativas muy buenas, la normativa gringa, la americana, la australiana, la inglesa, la italiana, y así se fueron acercando de a poco a la norma española. En ese tiempo, que no estaba muy difundido el aprender inglés, así que no se metían con normas de nuestro idioma, todo el mundo que hacía instalaciones de gas se dio cuenta de lo siguiente, que existía una norma reconocida internacionalmente, que era la norma española, y que la entendía la mayoría de la gente. Y empezó a usarse la normativa española para toda instalación que no estuviese inserta en el decreto 222 recién aparecido, y que era lo primero más o menos serio con respecto a la normativa. Ahora, cuando empezaron a ver la normativa española, se dieron cuenta de que varias calderas que se habían instalado en esa instancia no cumplían en lo absoluto para nada ninguno de los artículos que traía esta normativa. Entonces, muchas salas de caldera quedaron así, como en tierra de nadie, un poco olvidadas y no cumpliendo la normativa, pero siguieron funcionando. Ahora, en el año 2007, ya fue tanto el éxito que tuvo esta norma española, que les encantó a todos, que el decreto 66, que es el actual reglamento de gas, que salió en el año 2007, es casi copia feliz del Edén de la norma española. El 80% de lo que aparece en el decreto 66 es copia feliz del Edén de la norma española. Entonces, prácticamente, ¿por qué les hacía esta introducción? Lo que vamos a ver ahora, la presentación en sí, es lo que habla el decreto 66
con respecto a cómo se deben instalar y cómo deben ser la sala de caldera y cómo deben estar las instalaciones de gas en su interior. Entonces, lo siguiente, las salas de calderas anteriores al 2007 debiesen estar de acuerdo a la norma española. Y la norma española, como ya les dije, es muy similar, salvo algunas cosas, con respecto al decreto actual, que es el decreto 66, que es el de que vamos a hablar. Y entonces les cuento esto para que vean que todo lo que está instalado, todos los edificios que les toque administrar, que su permiso de edificación sea del 2007 en adelante, la normativa que vamos a ver a continuación es la que les aplica estrictamente. O sea, que si hay algo en la instalación que está después de esa data que no cumple con alguna de los artículos que vamos a ver, entonces estaría en estricto rigor fuera de norma. Y las calderas antiguas también debiesen en parte cumplir, las salas de caldera, ¿cierto?, algo de esta normativa que vamos a ver. Para terminar y empezar con esto, con el tema de la historia, la superintendencia dijo, reflauta, hay un número interesante, importante de salas de caldera mal instaladas y ya en funcionamiento hace muchos años, por lo que se ve no han provocado grandes inconvenientes ni problemas, pero resulta que por ley, ustedes saben que todas las salas de caldera colectivas deben cada 2 años certificarse. Entonces, ¿qué hizo la superintendencia con todas estas salas antiguas? Sacó un protocolo que se llama el protocolo PC29 y que estrictamente le aplica a lo siguiente: a las inspecciones, ojo, a las inspecciones de salas de calderas en uso que su instalación sea anterior a noviembre del año 2002. Ya, todo lo que está de noviembre del 2002 hacia atrás le aplica este protocolo PC29, que es un protocolo de revisión un poco, si se quisiera decir de alguna manera, un poco más light, no tan restrictivo como lo es la norma actual. Eso sí, se aplica solamente para esas calderas de anteriores al 2002, pero todo lo que está hecho del 2007 en adelante, como les recalcaba, va a operar lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a partir con esto y vamos a ver salas de caldera, ¿cierto? Y ¿qué les tengo que contar a continuación? Los principales conceptos normativos que se aplican a la instalación de gas en la sala de caldera. Primero que nada, todo lo que hoy en día se pide para la sala de calderas, un gran porcentaje está inserto en el reglamento de gas, que es el decreto 66. Pero también hay cosas que se le exigen a la sala de calderas que están insertos en la OGUC. La OGUC es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y también un porcentaje menor que tiene que ver con toda la parte eléctrica, que obviamente está en la norma chilena eléctrica. Entonces, nuestra actual sala de calderas, ¿ya?, o la última, que es del 2007 en adelante, va a estar su normalización de acuerdo al decreto 66, a la OGUC y a la norma chilena eléctrica. Eso en primera instancia. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Los temas que vamos a ver va a ser protección contra el fuego, que es la materialidad de otras cosas, la puerta de acceso, recinto, ventilaciones, redes de gas en la sala de caldera y el medidor de gas en la sala. Fíjense ustedes, cosa interesante, amerita un tema completo solamente la puerta de acceso a la sala. Es una simple puerta, pero ustedes se van a fijar que la normativa solicita bastantes características a esta simple puerta que a las finales no resulta ser tan simple. Entonces, partiendo con el número 1, la protección contra el fuego. ¿De qué es lo que habla este primer tema? Son las características estructurales que deberá tener nuestra sala de calderas. ¿Qué nos dice la normativa al respecto? Que está hablando ahí de un muro divisorio entre sectores. ¿Qué querrá decir esto? A ver, si tenemos como por ejemplo un recinto, aquí tenemos una planta, y en ese recinto que se acaba de marcar una sala de calderas, pero fíjense que contiguo, aledaño al recinto de la sala de calderas, hay un recinto de escaleras y un recinto para ascensores. Entonces, ¿qué nos pide la norma? Que cuando la sala esté junto a este tipo de recintos, el muro que divida, ¿cierto?, ambos recintos deberá ser un muro cortafuego. O sea, esa línea que se acaba de desplegar ahí deberá considerar un muro cortafuego. Primera cosa.
Ahora, ¿cómo deberán ser los muros propios de la sala de caldera? La norma dice que, de acuerdo a la UC, aquí ya es la primera condición que nos pide la UC, deberá tener una materialidad de cierta característica. ¿Cuál es esa materialidad? Que tenga una resistencia al fuego de F120, o sea, de por lo menos 2 horas expuesta al fuego sin que se produzcan daños. Entonces, todas las paredes y toda la estructura de la sala de caldera tendrá que tener una resistencia al fuego F120, es decir, 2 horas. La otra condición que pide son elementos de seguridad contra incendio. Y aquí solicita la normativa 2 extintores que acaban de aparecer ahí en escena y los cuales deben cumplir ciertas características. Vamos a ir a examinar uno de estos extintores, a ver qué dice en su ficha técnica y sale una serie de datos, pero que nos interesa, de acuerdo a que los que nos pide la normativa, que estos extintores sean mínimo de 10 kilos y que tengan una capacidad de apague mínima de 30 BC. Si ustedes ven ahí en la plaquita, este dice que tiene 10 kilos, estaría cumpliendo, y su capacidad de apague es de hasta 60 BC. O sea, ambas condiciones que nos pide la normativa se estarían cumpliendo. Como dato, la mayoría, por no decir casi todos, los extintores de 10 kilos cumplen con la capacidad de apague, porque casi todos los de 10 kilos mínimo tienen 40 BC. Entonces, al ser de 10 kilos, ya debiese cumplir nuestra segunda condición, que es la capacidad de apague mínima de 30 BC. Entonces, ya conociendo la característica de tener estos extintores, vamos a ver dónde se ubican. Y vamos a traer a colación aquí 2 portaextintores. Ojo con esto. Los portaextintores, ¿por qué los traje a colación? Porque a veces nos encontramos con que en la sala caldera los extintores están puestos, están apoyados o en la pared, como que estuvieran cansados, tuvieran sueño, o están simplemente en el piso. O sea, el que pasa se los lleva, más o menos así. Entonces, por eso es importante que tengan, ¿cierto?, un medio, un elemento que los fije a los puntos que necesitamos. Entonces, el extintor número 1 nos dice la norma que deberá estar ubicado en el exterior de la sala y muy cercano a la puerta. Vamos a ir a instalar nuestro primer extintor donde nos pide la norma. El extintor número 2 dice la norma que deberá estar ubicado en el interior de la sala, también muy cercano a la puerta. Entonces vamos a abrir la sala, instalamos el portaextintor y nuestro extintor, y ahí ambos quedan de acuerdo a la normativa instalados. ¿Qué otra cosa nos pide para la sala? Que ésta tenga en su interior una señalética de seguridad advertencia que debe decir lo que aparece ahí en la leyenda. Eso que ven ahí, eso que se lee ahí en esa señalética roja, es lo que aparece textual en la normativa. Entonces la idea es no cambiar el contexto literario que dice esa señalética, porque eso es lo que dice la normativa. Entonces eso con respecto a la estructura, tendríamos, ¿cierto? La estructura hay que tener ojo con lo siguiente: cuando la sala de caldera está contigua a escaleras o ascensores. Acuérdense, muro cortafuego. Lo segundo, la estructura de la sala, todo el material tiene que ser con una resistencia al fuego F120. Ya vimos que deben haber 2 extintores, uno en el interior, otro en el exterior, que cumplan ciertas características cercanos a la puerta. Y por último, esta señalética normada que debe ir ubicada ¿dónde? En un lugar visible en el interior de la sala. Abrimos nuestra sala y la colocamos en un lugar que cuando yo abra la puerta voy a ver esa señalética, la voy a poder leer. Eso sería con respecto a las características de protección contra el fuego y características estructurales. Pasamos al tema número 2, que tiene que ver con la puerta de acceso, que yo les comenté que no es tan simple. La puerta pide varias cosillas y tiene varias condiciones a su haber, que van a ser las siguientes. ¿Qué nos pide la normativa para las puertas de acceso? Las principales características: materialidad. ¿De qué debe ser la puerta de la sala de calderas? Debe ser metálica. ¿Y esto quién lo pide? La OGUC. La OGUC dice que debe ser metálica la puerta de acceso a la sala de calderas. Primera cosa. Segundo, ¿qué dimensiones debe considerar esta puerta? Y la normativa nos habla de dimensiones mínimas, que van a ser las siguientes: una altura de 2 metros como mínimos y un ancho de la puerta de 80 centímetros o 0,8 metros. Esas son las dimensiones mínimas que debiese tener nuestra puerta de acceso. Tercera característica de la puerta: tipo de cerradura. Esto siempre está errado. Esta es una de las
cosas que se encuentran con mayor frecuencia como observación en la revisión de las salas de caldera. Puesto que la normativa pide que existe una cerradura con llave, ubicada ¿dónde? Por el exterior de la puerta. Por el exterior deberá tener llave. Pero sin embargo, por el interior va a pedir una cerradura de apertura manual. Y ahí ustedes ven que esa cerradura es como tipo mariposa, que si yo giro ese dispositivo, no voy a tener necesidad de usar llave. ¿Y estas dos por dónde debe ir instalada? Por el interior de la puerta. Ya, si ya te vamos a ir a instalar, abrimos y la instalamos en el interior de la puerta. Esto es por si alguien llegase en alguna instancia a quedarse encerrado en la sala caldera, cosa difícil que suceda, pero la idea es que si le echaron llave a la sala por fuera, esa persona que quedó encerrada pueda abrir la sala caldera sin dificultad y manualmente desde el interior. Continuando con nuestra puerta de acceso, señalética. También la norma nos dice que debe llevar una señalética con la leyenda que se acaba de desplegar, y esta debe ir ubicada, obviamente, en la parte exterior de la puerta. La fuimos a instalar y ahí estaríamos con esas condiciones. Ahora viene una condición extraña e importante, que esta bastantes veces está obviada en las salas de calderas que debiese estar y que ameritan de acuerdo a la data. ¿Qué nos dice la normativa al respecto? Habla de una distancia entre la puerta de acceso y ascensores o el acceso a escalera, que es lo que se ve en ambos esquemas. Lo primero, dice que la puerta de la sala deberá estar ubicada a 5 metros de escaleras, del acceso a escaleras y ascensores. Vamos a ver nuestra situación, medimos 6 metros, estaríamos cumpliendo, estaría ok, y en el segundo caso tenemos 5 metros, por lo que también estaría cumpliendo. ¿Qué pasa cuando la distancia es menor a 5 metros de escaleras y ascensores? Vamos a recorrer nuestras puertas, vamos a volver a medir, y vemos que en nuestro primer caso tiene 4 metros, por lo tanto no estaría cumpliendo de acuerdo a la normativa, y en el segundo caso 2,5 metros, por lo tanto tampoco estaría cumpliendo. Pero la normativa, no obstante, dice esto tiene solución. Y nos dice que cuando la distancia entre la puerta de acceso a la sala y los ascensores o el acceso a escaleras sea menor a 5 metros, para solucionar este tema se deberá interponer una puerta divisoria entre ambos sectores. Vamos a arreglar esto, vamos a colocar nuestra puerta en ambos casos. Ahí se están instalando las puertas, entonces ya ahí estaríamos cumpliendo y ahí estaríamos cumpliendo. Pero esta puertecita debe cumplir 2 características, simplemente 2 características. ¿Cuáles son? La primera, que deberá ser hermética. Esto implica que deberá tener un burlete de goma o similar para que haga estanca esta puerta. Entonces, ¿qué debiésemos nosotros tener como precaución? Que el marco de la puerta ojalá tenga un marco horizontal inferior abajo para que yo pueda, lo que se está viendo ahí, colocar un burlete en todo el perímetro del marco, por lo tanto cuando yo cierre la puerta va a quedar hermética. Y la segunda condición que me pide esta puerta divisoria es que tenga un brazo hidráulico o mecánico que obviamente haga que siempre permanezca cerrada. Esas son las 2 condiciones que nos piden para esta puerta divisoria. ¿Y cuándo dijimos que había que colocar esta puerta? Cuando la distancia entre la puerta de la sala y los ascensores o el acceso a escalera era menor a 5 metros. O sea, si tiene 5,02 centímetros, 5 metros con 2 centímetros la distancia, esta puerta no va, no opera. En el número 3, ¿qué es lo que tenemos? Recinto para sala de caldera. Y aquí también esto se pone interesante porque aquí hay un tema que ese protocolo del cual yo les hablé, que pide ciertas características para las salas antiguas, aquí hay una cosa que yo creo que es la única que ese protocolo obvia. ¿Y de qué se trata esto? La normativa actual para las salas de caldera solicita que esta sala, algunos de los elementos constructivos de la sala, pueden ser las paredes, la techumbre, tenga un elemento de menor resistencia mecánica, más conocido comúnmente como muro colapsable. Entonces la norma va a decir, haga una abertura en alguno de los muros
¿cierto? Y coloque algo en esa abertura que usted acaba de construir, un elemento mucho más frágil que el resto de la estructura de la sala, ¿ya? ¿Y qué fragilidad debe tener esto? Debe ser un 50%, ¿cierto?, más débil que el resto de todos los otros muros. ¿Cuál es la idea de que esto sea un 50% más débil de todos los demás muros? Que ahí vamos a ir a instalar algo que es mucho más frágil que el resto de los muros. ¿Por qué? Por si acaso, si en algún evento no considerado, y que no quisiéramos que nunca sucediera, hay alguna explosión en la sala, ¿cierto? La energía que se desarrolla dentro de la sala, la idea es que lo primero que rompa hacia el exterior sea ese muro y la energía salga hacia afuera sin dañar tanto el resto de la sala. Esa es la idea del muro colapsable. Como les comentaba, este muro en el protocolo PC29 para las salas de caldera instaladas antes de noviembre del 2002, esto no lo solicita. Es lo único como que nos sacamos un poco de encima que no tenemos que cumplir con este muro. ¿Por qué este muro es importante que las salas anteriores al 2002 no lo cumplan? Porque hay muchas salas que están instaladas en primer subterráneo. Y en primer subterráneo, una de las condiciones que pide este muro es que comunique directo al exterior. Entonces ahí es donde me va a salir un mito de mi cabeza diciendo, ¿por dónde saco el famoso muro colapsable al exterior si mi sala está en primer subterráneo? Y ahí empiezan los dolores de cabeza. Pero no nos preocupemos, como dijimos, si nuestras salas son anteriores al 2002, porque no solicita las inspecciones actuales ese muro. Pero si nuestra sala de caldera, recuerden, es del 2007 en adelante, este muro va a tener que estar. Seguimos con las características de este muro. También este muro, aparte de que yo haga ese corte en la pared, ¿cierto?, y ponga algo más frágil, también este muro lo voy a conseguir cuando yo tengo en mis salas de caldera este tipo de perfilería que ustedes están viendo que aparece ahí, ¿ya? Que es como un paño completo con celosía metálica. ¿Por qué? Porque esto se considera también como muro colapsable. Porque entre medio de las aletas, ¿cierto?, de las pestañas de esos muros, prácticamente no hay nada. Es abierto. Entonces, cuando yo hago la sumatoria de todo eso, me da el área que necesito para mi muro colapsable. Así que estas soluciones de perfilería metálica también se consideran como muro colapsable en caso de que la sala tenga este tipo de solución. También sirve. ¿Dónde deberá ir ubicado este muro colapsable? ¿Cierto? Que ya dijimos que tiene que comunicar siempre con el exterior. Ahí vamos a tener la solución 1 y la solución 2. Puede ir arriba del muro, abajo, al centro del muro de la sala, pero aquí hay una condición. ¿Qué pasa cuando nuestro muro colapsable comunica a una zona exterior con tránsito de personas? Por ejemplo, si yo tengo mi sala de calderas en la cubierta, pero yo al salir también en la cubierta tengo quinchos y oficinas. ¿Qué va a pasar cuando la gente salga hacia esos recintos? A lo mejor va a tener que pasar enfrente de la sala de calderas, y si el muro colapsable lo tengo dirigido a esa zona de tránsito, voy a tener que tomar las siguientes precauciones. Si ahí cruzan personas, ustedes ven por ese muro colapsable, acuérdense que ya vimos para lo que era el muro colapsable, entonces una eventual explosión, imagínense lo que pasaría con esa pobre gente que va circulando en esa instancia por delante del muro colapsable. Entonces la normativa, previendo esta situación, nos dice que cuando eso sea así, de que el muro esté hacia zona de tránsito de personas, su borde inferior, que está indicado con amarillo, deberá quedar por lo menos a una altura mínima del nivel del piso exterior de 1,80 m. Entonces vemos que esos muros que tenemos ahí no nos va a servir la ubicación y vamos a tener que modificar su ubicación obedeciendo a lo que nos dice la norma, que esté sobre 1,80 m. Y en ese caso, ahí está considerado por lo menos para el nivel de altura del chileno, que sobre el 1,80 m, fuera de que a lo mejor va a quedar con un trauma acústico, pero no debiese pasarle tan gran daño si es que una persona circula por ahí en caso de algún eventual accidente. Y si ustedes ven, ahí apareció la superintendencia imponiéndose y nos dice, ojo, esto no es llegar y llevar.
el uso de este muro colapsable hacia, decantando, ¿cierto?, hacia zonas por donde haya tránsito o permanencia de personas, tendrá que estar justificado ante la superintendencia. ¿Qué es lo que implica esto? Que si yo la única alternativa de un muro que comunique al exterior es justamente el que da hacia el tránsito de personas, yo estoy justificando que mi muro colapsable vaya ahí, porque una de las características que me pide es que decante hacia el exterior. Pero supongamos que uno de los otros 3 muros diese al exterior también, esto no estaría correctamente justificado, de hecho estaría rechazado y no estaría aprobado, porque esto es en caso de que la única alternativa que tenga yo de sacar mi muro colapsable hacia el exterior sea hacia la zona de tránsito de personas. Si tengo otras alternativas hacia otros sectores, obviamente que hay que preferir esa otra alternativa. Entonces, ¿qué es superficie? Ya hablamos, ¿cierto?, que puede ir ubicado en cualquier lado, excepto cuando hay zona de tránsito de personas, que tiene que ser más frágil que el resto de los muros, pero ¿de qué porte va a tener que ser este elemento o muro colapsable? Y aquí, ¿qué es lo que manda el porte o el área de este muro colapsable? Es la potencia que yo tengo instalada en mis calderas. Entonces, lo primero me dice, cuando la potencia es menor a 600 kilowatts, el área de este muro colapsable va a ser 1 metro cuadrado. Ahora, ¿qué pasa cuando la potencia instalada en mi sala caldera es igual o mayor a 600 kilowatts? Yo voy a tener que ir a despertar a un individuo que la única vez que aparece en escena en la sala de caldera es en esta ocasión, cuando yo necesito determinar el área del muro colapsable y la potencia instalada es igual o mayor a 600 kilowatts. Cuando se juntan estos dos componentes, es la única vez que tengo que ir a molestar ¿a qué individuo? Al volumen del recinto. Es la única vez que yo necesito el volumen del recinto. ¿Por qué? Porque la norma me dice que el área del muro colapsable, recuerden, cuando la potencia es igual o mayor a 600 kilowatts, va a ser igual a el volumen dividido por 100. Eso me va a dar el área en metros cuadrados. Entonces, supongamos que yo tengo 80 metros cúbicos mi sala de calderas. Ese es mi volumen. Al dividirlo por 100 me va a dar 0,8 metros cuadrados. Ese sería el área del muro colapsable. Caso contrario, tengo 130 metros cúbicos mi sala de caldera. Al dividirlo por 100 me va a dar 1,3 metros cuadrados. O sea, ese debería ser el área del muro colapsable. 0,8 por un lado y 1,3. Y ahí me va a aparecer alguien que me dice, no, señor, no es así la cosa. Ah, aquí me hacen una restricción, con un mínimo de 1 metro cuadrado. ¿Qué es lo que está queriendo decir esto? Que aunque la fórmula me dé 0,8 o menos de 1 metro cuadrado, yo siempre, el mínimo que voy a tener que considerar para esta área colapsable va a ser 1 metro cuadrado, y de ahí hacia arriba, dependiendo de, ¿qué dijimos? Del volumen del recinto. Entonces tenemos que va a ser 1 metro cuadrado cuando sea menor a 600, o eso cuando sea igual o mayor se va a amplificar esa área, esa superficie del muro colapsable. ¿Qué pasa con este elemento colapsable cuando yo tengo salas en primer subterráneo? Nuestro primer problema. Tengo mi sala de calderas, ¿cierto?, ubicada en primer subterráneo, y me dice que como alternativa yo puedo decantar este muro colapsable hacia un patio de ventilación. Que si ustedes ven ahí en el monito, en el esquema, hay un patio que es como una bóveda, ¿cierto?, que está contiguo y aledaño a lo que es la sala de calderas. Las condiciones, ahí se está armando nuestro patio de ventilación, me dice que las medidas de este patio deben ser como mínimo de 2 por 2. Ojo, no es de 4 metros cuadrados, es 2 por 2, me está pidiendo siempre un cuadrado como mínimo. ¿Ya? Entonces, mi muro colapsable, yo la energía que pudiese haber en algún eventual accidente va a salir de la sala y va a decantar dentro de ese patio de ventilación. Como habitualmente estos patios de ventilación, escotillas o bocas de ventilación, como quieran llamarle, van a decantar en la superficie, como ustedes ven ahí, ¿cierto? Hay un área verde por donde está apareciendo este patio de ventilación, y obviamente que si es área verde, voy a tener la posibilidad de que algún peque se asome por ahí, y no quiero que eso suceda.
Entonces, la normativa me pide también que yo cuando haga este tipo de soluciones, vaya, ¿cierto?, y considere alguna protección o aislamiento de esa zona poniendo algún tipo de reja o similar, que impida obviamente que alguien se asome a ese patio de ventilación. Entonces, siguiendo con nuestras calderas en primer subterráneo, también tengo esta otra posibilidad. Oye, no me dieron las medidas para hacer un patio de ventilación de 2x2, así que ¿cuál es la otra alternativa de solución que tengo? Voy a hacer una conducción, ¿cierto?, de este elemento colapsable hacia el exterior. Entonces voy a tener que conducir con ese conducto que se ve ahí, mi muro colapsable, y esto debe cumplir ciertas características, las que pasamos a enumerar a continuación. Primero, ser ascendente en toda su trayectoria. Eso quiere decir que ese elemento conducto siempre tiene que ser ascendente. ¿Para qué? Para que la energía así proyectada salga al exterior. Primera característica. Segunda característica, conservar la hermeticidad y el área mínima durante todo su recorrido. O sea, yo no puedo partir, supongamos, con 1 metro cuadrado, que dijimos que era lo mínimo, y por ahí, cuando voy elevando el ducto, ¿cierto?, disminuir su área a algo menor de 1 metro cuadrado. Eso no lo puedo hacer. Tengo que mantener siempre en todo el recorrido del ducto, como se ve ahí, mi metro cuadrado mínimo o más si es necesario. Como dijimos que ese 1,80 m, de acuerdo al estándar chileno, ¿cierto?, era lo que se consideraba que sobre el 1,80 m ya como que había menos riesgo. Obviamente que para este ducto, cuando salgan los gases arriba, en la parte superior de este ducto, me va a pedir el famoso 1,80 m como altura mínima. Y la cuarta característica de este conducto es que si yo no alcanzo a hacerlo cuadrado, no puedo hacer 1 por 1, a lo mejor voy a poder hacer, no sé, 50 por 2, 70 por algo, porque no me daba más el espacio. La norma me dice que, ok, usted hágalo rectangular, pero con la siguiente salvedad. Preocúpese que le cumple el metro cuadrado, pero la relación máxima de sus lados deberá ser de 3:1. ¿Ah? Eso como lo que tiene que tener en consideración si es que lo hace rectangular. Pasamos al punto número 4, las ventilaciones que deberá tener nuestro recinto para sala de calderas. Y vamos a ver qué características principales, tipos de ventilaciones. ¿Qué tipo de ventilación debe tener nuestra sala de caldera? Deberá contar con ventilaciones superiores e inferiores, ¿ya? Fíjense, superiores arriba e inferiores abajo. Si ustedes ven ahí, no por azar, los esquemas de las ventilaciones, la ventilación superior, si ustedes ven, es bastante más pequeña que la ventilación inferior. Y eso no es porque el monito haya quedado así. De ahí vamos a ver las dependencias y por qué la de abajo siempre va a ser bastante más grande que la de arriba. Entonces, tipos de ventilaciones, vimos que necesita superior e inferior. ¿Qué forma pueden tener estas ventilaciones? Nos dice que pueden ser circulares, cuadradas o rectangulares. Circulares, cuadradas o rectangulares. Ya, ok. Pero me hace una salvedad. Ahí me dejó solita a las rectangulares. ¿Y por qué me dejó solitas e individualizadas a las rectangulares? Porque cuando la ventilación tiene una forma rectangular, su relación de lados deberá ser máximo de 1 a 1,5. Eso quiere decir que el lado más largo, como máximo, deberá tener una longitud de 1,5 veces el largo del lado más cortito. O sea, si ahí donde aparece 1 tuviese 20 centímetros, en el lado más largo, como máximo, podría tener 30. Esa es la relación de 1 a 1,5. Si yo me paso de eso, ya voy a estar fuera de norma. A ver, veamos algunos ejemplos de esta forma de las ventilaciones. Ahí yo tengo ventilaciones rectangulares que medí y me da la relación de lados de 1 a 1,5. Y tengo esas otras que ya al ojo, antes de medirla, yo creo que esa por lo menos tiene una relación de 1 a 2,5, por lo menos. Entonces, ese tipo de forma rectangular que se sobrepase de la relación de lados máximo va a estar con problemas. Hay unos trucos sí para arreglar esas ventilaciones. Las vamos a ver al final, que hay unos truquitos que si yo tengo esa ventilación que no me cumple, puedo solucionarla sin entrar a picar,
Sí, se puede arreglar esa ventilación para que cumpla. Compatibilidad de las ventilaciones con el elemento colapsable. Aquí la norma como que la pillamos en un día festivo y dice, mire, para que usted no tenga que hacer tanta abertura ni tanto agujero en alguno de los muros de la sala donde usted pretende instalar su muro colapsable, vamos a permitirle una pequeña garantía y una cosa que hoy día andamos de buena, así que vamos a permitirle lo siguiente, que tanto las ventilaciones superiores como inferiores puedan estar insertas dentro del área del muro colapsable. Ah, mire, fíjese qué bueno. Entonces, nuestro primer monito, yo voy a poder instalar ventilaciones superiores, ¿cierto? Las inferiores no, porque ahí no me va a dar. Y en el segundo esquema, en la segundo muro colapsable, puedo instalar superiores y también inferiores. Ojo con una cosa, no están incluidas por sí. Yo voy a tener que hacer un corte en la parte superior para poner estos rectángulos o cuadrados con rejillita, y en la parte inferior de ese paño con celosía voy a tener que hacer un corte y poner mi ventilación con rejilla. O sea, las ventilaciones, si bien me permite que estén dentro de la superficie que ocupa el muro colapsable, pero tengo que hacerlas, tengo que construirlas. O sea, cuando llegue cualquier inspector o fiscalizador, no tiene que ver solamente el muro colapsable y uno le dice, ah, están ahí adentro. No, tienen que estar insertas y visibles. ¿Por qué? Porque el fiscalizador va a revisar que cumplan el área, que cumpla la relación de lado y que estén protegidas con esta malla. Entonces, si bien me permite una cosa, pero tengo que fijarme en la otra. ¿Qué características debe cumplir la ventilación superior? Vamos a empezar a analizar por cada una de las ventilaciones. Partimos por la superior. Ubicación. La norma nos dice que su borde inferior, la parte de abajo de la ventilación, deberá estar como máximo a 30 centímetros del cielo de la sala de caldera. Esto nos encontramos en terreno y vamos a aplicar la normativa y vamos a medir los 30 centímetros. Todo lo que está en verde es los 30 centímetros. Todo lo que está en rojo se va para la casa y no nos coopera en absoluto en cuanto a lo normativo. Entonces, ¿qué nos decía la norma? Que el borde inferior, la parte de abajo, ¿cierto?, de esta ventilación tenía que estar dentro del área verde. Por lo tanto, la primera no sirve, la segunda sí sirve, la tercera también va a cumplir y la cuarta tampoco sirve. Así que ojo con esa ubicación. ¿Qué otra cosa es la ventilación superior? El área mínima que debe tener esta ventilación superior. Y aquí está nuestra primera dependencia. El área de las ventilaciones no es autosuficiente. El área de tanto de la ventilación superior como de la inferior dependen de algo. Para hacer los cálculos de área yo necesito depender de algo. En este caso, la ventilación superior, ¿de qué va a depender? Del área de la sala de calderas. Supongamos, ahí tenemos un ejemplo, supongamos que medimos y el área de la sala tiene 20 metros cuadrados. Entonces, 20 metros cuadrados, ese es nuestro numerito que vamos a tener que usar como factor. Y nos dice que el cálculo del área va a ser igual a... aquí nos hace una acotación al margen. Dice, ojo, ojo, el área mínima de una ventilación superior deberá ser de 250 centímetros cuadrados. Ok, área mínima total, 250 centímetros cuadrados. Ya. Lo vamos a ir a dejar este numerito mínimo en un rincón para que no se nos olvide, que eso es lo mínimo, y vamos a seguir con nuestro cálculo. Cuando tenemos una ventilación de forma circular, ¿qué nos dice la norma? Que el área va a ser igual a la dependencia, que ya vimos que era la superficie de la sala, multiplicado por 10. Entonces, si llevamos esto a nuestros numeritos que teníamos, que vimos que la superficie de la sala eran 20, por 10 nos da 200 centímetros cuadrados. ¿Listo? Estamos ok. Entonces ahí aparece nuestro recordatorio y nos dice, ¿y eso estaría bien? Sí, yo creo que sí, fíjate. A ver, pero ¿no era que la ventilación superior mínimo debía tener 250 centímetros cuadrados? Entonces parece que esa no nos está sirviendo. Y yo le enfatizo y le reitero que yo creo que sí nos va a servir. Entonces mi interlocutor queda así como un poco extrañado. Dice, bueno, veremos. Sigamos. Cuando la forma de nuestra ventilación superior es cuadrada o rectangular, ¿qué nos dice la normativa al respecto? Que el área va a ser igual a
siempre, como ya vimos, la dependencia, la superficie de la sala, por 10 y le agregamos un factor más que es 1,05. Entonces vamos a tener que los 20 metros cuadrados de la sala por 10 por 1,05 nos da 210 centímetros cuadrados. Y ahí nuestro interlocutor nos vuelve a decir, para mí que esto está malo. Entonces nosotros le decimos, espérese amigo mío, yo creo que esto está bien. Y aquí vamos a ver por qué nosotros le rebatimos a este amigo y le decimos que esto está bien. La normativa pide que las salas de calderas tengan 2 ventilaciones superiores, 2. Entonces, cuando tenemos 2 ventilaciones superiores, y con ese mínimo que habíamos dicho 50, vamos a volver a los ejemplos anteriores. Supongamos que tenemos 2 de 200 centímetros cuadrados cada una. Por lo tanto, ¿cuánto tenemos en total? Tenemos 200 más 200, 400 centímetros cuadrados como total. Por lo tanto, estamos cumpliendo lo que nos pedía la normativa de que como total tuviéramos mínimo 250. Por eso que nosotros le dijimos a nuestro amigo que iban a servir esas ventilaciones con menos de 250 cada una porque tenían que ser 2. Entonces lo que era válido es la sumatoria de sus áreas. ¿Dónde deberán ir ubicadas estas ventilaciones? Podrán ir ubicadas en los extremos de un mismo muro, ¿cierto? Estas siempre acuérdense que tienen que comunicar con el exterior. Las ventilaciones siempre comunican con el exterior. O pueden ir en muros opuestos. Ya, extremos de un mismo muro o muros opuestos. Eso es lo que me dice la norma con respecto a su ubicación. Y ahora vamos a pasar a las ventilaciones inferiores. Fíjense en una cosa. ¿Se dieron cuenta ustedes que cuando hicimos cálculos al azar nos daban ventilaciones de 200, 210? Bastante pequeñas las ventilaciones, bastante pequeñas. Entonces vamos a ver ahora la gran diferencia con la que vamos a empezar a analizar ahora, que es la ventilación inferior. ¿Qué nos habla la normativa de la ubicación de esta ventilación inferior? Nos dice que el borde superior, o sea, la parte de arriba de la ventilación inferior, deberá quedar como máximo a 50 centímetros del piso. Ahí nos encontramos con esas ventilaciones ya instaladas en nuestra sala de caldera. Vamos a medir los 50 centímetros, zona verde, y todo lo que está en zona roja no nos serviría lamentablemente y se tendría que ir para la casa. Entonces empezamos a analizar, nos dice borde superior, la parte de arriba dentro de los 50, o sea, todo lo que esté completamente dentro del área verde va a servir. La primera sirve, la segunda para la casa, la tercera sirve y la cuarta quiso, pero no le alcanzó su energía para llegar a cumplir la normativa. El área que deberán tener estas ventilaciones. Y aquí se acuerdan que yo también les dije que tanto la ventilación superior como la inferior no eran lamentablemente autosuficientes, siempre tenían que estar apoyadas en alguien, o sea, ambas tienen una dependencia. La superior, ¿de qué dependía? Del área o superficie de la sala de calderas, ¿ya? ¿De qué va a depender la inferior? De la potencia instalada total de las calderas. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos ahí 6 calderas y cada una de estas calderas tiene una potencia de 110 kilowatts. Si sumamos todas esas potencias, nos va a dar una potencia total de 660 kilowatts. Ese es el numerito que nos sirve, 660 kilowatts. Veamos qué nos dice la normativa con esta dependencia de los 660 kilowatts. Para calcular el área de las ventilaciones inferiores, cuando es circular o redondita, la normativa nos dice que el área va a ser igual a la dependencia, que vimos que era la potencia, ¿cierto?, de las calderas, multiplicado por 5. O sea, vamos a tener 660 por 5 y tenemos un área de 3.300 centímetros cuadrados. Ok. ¿Qué pasa cuando las ventilaciones son cuadradas o rectangulares? La normativa nos dice que el área de esta ventilación va a ser igual a la dependencia, potencia de las calderas, por 5 por 1,05. Lo llevamos a los numeritos. Teníamos que la potencia 660 por 5 por 1,05, 3.465 centímetros cuadrados. Fíjense en esto. ¿Se acuerdan cuando calculamos el área de las ventilaciones superiores? 200, 210, así bien humilde. Miren la tremenda diferencia con el área de la ventilación inferior. Es casi 10 veces por lo menos mayor
que la ventilación superior. Por eso que cuando empezamos la parte de las ventilaciones, le dije, no se extrañen si la ventilación superior es pequeñita y la ventilación inferior es bastante más amplia. Entonces, fíjense las grandes diferencias, por lo menos 10 veces más grande que la superior. ¿Ya? Así que ojo con ese detalle. Ahora, nos vamos a encontrar esta situación que vamos a ver a continuación bastante seguido en salas de caldera que están ubicadas en cubierta, ¿cierto? Sobre la cubierta del edificio. ¿Por qué? Cuando vemos las características, y esto es aplicable habitualmente a la ventilación inferior, porque cuando vemos las características de la ventilación inferior, se acuerdan que el borde superior, la parte de arriba, puede quedar máximo a 50. Entonces, cuando nuestra ventilación inferior que está ahí, quiere salir al aire, quiere salir al área donde está el solcito, quiere salir al exterior, miren lo que le pasa. Empieza a viajar y se encuentra con un entretecho o con algo que tiene mayor altitud que el piso de la sala. Por lo tanto, esa ventilación no puede salir a ese entretecho. Entonces, chota, ¿qué hago en esta instancia? O sea, yo tengo que salir sí o sí al exterior. Entonces, ahí la normativa permite que estas ventilaciones inferiores yo las pueda llevar al exterior a través de un conducto, ¿ya? Y eso es lo que hace. Entonces, ese conducto me permite que esa ventilación sea libre y pueda ver el sol, ¿ya? ¿Esto por qué está aplicado solamente a las ventilaciones inferiores? ¿Por qué? Porque la ventilación inferior en una sala de caldera está considerada para la inducción de aire para la combustión, ¿ya? Es un medio de oxigenación del recinto. ¿Por qué este tipo de conductos, ya sea ascendente o descendente, no se aplica en casi ningún caso con las ventilaciones superiores? Porque por ahí yo solamente se aplicaría en caso que esa ventilación superior fuera siempre ascendente. Y muchas veces eso no se puede hacer. Las soluciones que se pueden ver en una ventilación superior, para yo tratar de arreglar cuando hay una viga arriba en la sala de caldera, en el recinto, y yo no quiero entrar a picar la viga y quiero pasar por debajo de la viga ventilación superior, por lo tanto la quiero conducir descendentemente, la norma me dice, ¿sabe amigo? Eso no le va a resultar. ¿Por qué no le va a resultar? Porque como dijimos que la ventilación superior se ocupa para introducir oxígeno al recinto para que pueda haber una buena combustión, la ventilación superior hace otro trabajo. ¿Cuál es el trabajo que realiza? Es, en caso de gas natural, por ejemplo, el gas natural es más liviano que el aire, por lo tanto un escape, una fuga de gas, se va a ir hacia la parte superior de la sala de caldera. ¿Por dónde va a ser erradicado ese eventual escape de gas? Por la ventilación superior. Supongamos que también no hay escape de gas, pero las calderas no se les ha hecho mantenimiento y tienen una mala combustión, van a estar generando en el ambiente presencia de monóxido de carbono, que ustedes saben que en cierto rango puede ser hasta letal. Y el monóxido de carbono también es más liviano que el aire, por lo tanto también se va a ir hacia arriba y ahí va a ser un doble trabajo esa ventilación superior de erradicar ese monóxido o la eventual fuga de gas hacia el exterior. Y por lo mismo que no podría tener esa forma de partir en el recinto aquí, bajar y salir hacia el exterior, porque no tendría obviamente razón de ser. Por eso que esta conducción se aplica en el 99% de los casos a la ventilación inferior, que sí cumple su rol, que es el que se está viendo ahí, que solamente va a inducir oxígeno al recinto. ¿De qué manera podemos construir esta ventilación conducida? Le vamos a poner un nombre genérico, a lo mejor bien humilde y sencillo, pero es como toda la mayoría de los constructores lo tratan. El tarro de ventilación. ¿Y por qué un tarro? Porque habitualmente ese conducto que ustedes ven en amarillo ahí es un tarro de hojalatería, ¿ya? Que va a tener las dimensiones y todo lo que piden, pero es un tarro de hojalatería. La primera solución de esta ventilación conducida es que el tarro llegue al piso, descanse en el piso. Entonces, ¿qué vamos a tener que considerar aquí? Un conducto a nivel de piso, obviamente que nos cumpla las condiciones de una ventilación inferior, con respecto a todo lo que ya dijimos. Entonces, va a tener que su borde superior tener un máximo de 50 centímetros. La relación de lado, de la forma que yo haga esa abertura que está en negrito, también va a tener que tener como máximo una relación de lado de 1 a 1,5, y todo el área se va a tener que mantener por dentro de ese tarro hasta que salga al exterior. Ese es nuestro primer caso.
Ahora, cuando los constructores quieren ahorrar material, les sale más fácil hacer este tarro truncado, que también cumple los requisitos, siempre que tengamos precaución con las características que nos pide para la ventilación inferior. Entonces ahora nuestra abertura ya no va a tener un borde superior ni uno inferior, va a tener un borde horizontal único que va a ser superior. Entonces, ¿qué vamos a tener que ver? Que ese borde horizontal único esté como máximo a 50 centímetros del piso, que se cumpla la relación de lados máximo y que todo el área se mantenga hasta salir al exterior. Ahora, esta salvedad de que nos permita dar a la ventilación inferior, dar ese saltito para que salga al exterior de alguna manera, ustedes saben que lamentablemente nada en la vida es gratis. Entonces, ¿qué vamos a tener que considerar aparte de lo que ya habíamos visto para esta ventilación inferior conducida? Lo siguiente. La normativa que nos pide pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Que el área que ya habíamos calculado para la ventilación inferior cuando iba a ser directa al exterior, vamos a tener que agregarle un 50% más. ¿Esto en qué se traduce? Supongamos, ahí con un ejemplo, tenemos 4 calderas, 120 kilowatts cada una, por lo tanto vamos a tener una potencia instalada total de 480 kilowatts. ¿Se acuerdan que el área de la ventilación inferior de qué dependía? De la potencia de las calderas, por eso que tuvimos que sacar ese cálculo. 480 kilowatts, ese es nuestro numerito que vamos a ir a guardar ahí, y empezamos a aplicar la fórmula. Esto es cuadrado rectangular, por lo tanto, el área de nuestra ventilación conducida va a ser la potencia de las calderas, 480, por 5 por 1,05. Hasta ahí vamos con nuestra estándar de ventilación. Pero como el precio que tenemos que pagar por hacer este conducto es de agregarle un 50% más, vamos a tener que multiplicar todo eso por 1,5 y eso nos va a dar una superficie de 2.500 y fracción centímetros cuadrados, que si ustedes ven sigue siendo como 10 veces mayor que lo que habíamos visto para la ventilación superior. En el número 5, ¿qué vamos a ver en el número 5? Las redes de gas en la sala de caldera. A ver cómo tienen que ir las tuberías en esta sala de caldera. Entonces, las principales características del trazado. El trazado aquí es lo que mayormente implica. Vamos a suponer que en la mayoría de los casos, en las salas nuevas me refiero yo a de 2007 en adelante, la tubería que alimenta la sala de caldera desde el medidor habitualmente está a la vista. Los instaladores y proyectistas no se complican la vida con poner tuberías empotradas en la losa o por lados que no se puedan ver, sino que lo hacen con tubería a la vista. Entonces yo voy a tener que, mi trazado deberá permitir no estar expuesto obviamente a un daño mecánico. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como instalador? Voy a tener que tratar de tirar inmediatamente hacia arriba, hacia la parte superior del recinto, esto es por fuera, mi tubería de gas para que quede a más de 1,80 m, por lo tanto no voy a tener que protegerla. Esa es una condición así como que le gané el quien vive a la ventilación, porque si las tuberías están a menos de 1,80 m, yo voy a tener que considerar algún medio de protección de esas tuberías. Si están sobre 1,80 m, me olvido de esa protección. Entonces la mayoría de los proyectos va a, ¿cierto?, a considerar las tuberías sobre 1,80 m de altura. Segunda condición que me pide que todas estas tuberías deban ir pintadas de color amarillo. Entonces vamos a ir a pintar nuestra tubería de gas de color amarillo para seguir cumpliendo la norma. Lo tercero, me dice que deberán considerar soportes, sujeciones, abrazaderas. Entonces vamos a ir a buscar abrazaderas de cobre y abrazaderas metálicas. La abrazadera de cobre, en una tubería de cobre, yo la puedo poner directamente porque como son el mismo metal, no se van a llevar mal. Entonces vamos a ir a instalar estas abrazaderas de cobre. Si ustedes ven, se están instalando ahí cada ciertos metros. ¿Cada cuánto debiese instalar esta abrazadera? Eso hay una tabla en el reglamento actual que dice cada cuántos metros se deberán instalar estas sujeciones, dependiendo de qué, del diámetro de la tubería, de qué grosor tenga esa tubería de gas. Y las abrazaderas metálicas, si yo las quiero instalar, puedo, pero voy a tener que poner una aislación plástica entre la abrazadera y la tubería. ¿Por qué?
porque son metales diferentes y se van para que no queremos que se agarren a combo, así que vamos a ponerle esa aislación plástica que va a permitir que las dos estén relajadas. ¿Por qué? Porque se produce ahí un fenómeno que se llama corrosión galvánica, y eso es lo que no queremos que pase. La otra característica que nos pide para las tuberías de gas en la sala caldera es que la sala deberá considerar una llave de corte general, ¿cierto? Que la traemos ahí a colación, ubicada donde, en el exterior de la sala y muy cercana a la puerta. Entonces vamos a ir a instalarla en el exterior y muy cercana a la puerta. Esta llavecita debe tener un acceso bastante inmediato, ¿ya? Y directo. Entonces la norma nos dice que esto no se instale a más de 1,80 m de altura. O sea, 1,5 m, 1,60 m, ni un problema, pero 1,81 ya va a estar fuera de norma. Entonces, máximo a 1,80 m de altura, porque si tenemos un conserje bajito en el condominio, ¿cierto? En la comunidad, la idea es que pueda alcanzar para cortar, en caso de ser necesario, esa llave de corte general. Además, la norma nos dice que se deberán considerar llaves individuales con accesibilidad grado 1 para todas las calderas instaladas. O sea, a cada una de las calderas debe tener su propia llave de corte, además de la llave general que ya vimos. La accesibilidad grado 1, ¿qué es lo que es? Que sea 100% visible, 100% manipulable y de acceso inmediato y directo. Esto quiere decir que esas llaves no podrán estar detrás de la caldera. O sea, cuando yo entro a mi sala de caldera y miro a los costados de la sala, si no veo inmediatamente la llave de corte individual, es porque está mal instalada. No cumple mi accesibilidad grado 1. Porque acuérdense que tiene que ser visible 100%, manipulable y de acceso inmediato y directo. Y yo, si ya no la vi, partimos mal. Con respecto a las redes, distancia elementos eléctricos. Este es un tema que da bastante que hacer en las instalaciones. Aquí, ¿quién nos pide que debamos tener 60 centímetros entre las tuberías de gas y cualquier tipo de canalización eléctrica? Ojo, cualquier tipo de canalización eléctrica, o sea, un sensor, una luminaria, una canaleta en conduit, una canaleta en cañería Legrand, o sea, un tablero, cualquier cosa de ese tipo va a ser una canalización eléctrica. ¿Quién nos pide aquí este distanciamiento mínimo de 60 centímetros? La norma eléctrica. Aquí se mete la norma eléctrica, es decir, usted deberá cumplir 60 centímetros. Entonces, vamos a ir a colocar una luminaria por el exterior de la sala, entonces a nuestra tubería vamos a tener que cumplir 60 centímetros de separación o distanciamiento. En el interior de la sala también aplica lo mismo, los 60 centímetros. ¿A qué elementos vamos a tener que considerarlas? A las luminarias, como ustedes ven ahí, entre la tubería de gas y los tableros, entre la tubería de gas y la canalización eléctrica, 60 centímetros. Fíjense en lo siguiente, en estos puntos que se están ahí parpadeando, a continuación vamos a tener cruces muy cercanos entre la tubería de gas y la tubería eléctrica, que yo creo que no vamos a tener para nada 60 centímetros, ¿ya? Excepto, aquí hace una salvedad la normativa con respecto a que, si ustedes ven ahí, lo que se puso en la parte eléctrica es de color naranja, que habitualmente podría simular un conduit. Lo bueno que en la mayoría de las salas de calderas nuevas, del 2007 en adelante, casi todo lo eléctrico está en cañería metálica. Entonces ahí tenemos una gran salvedad, porque cuando las tuberías eléctricas van dentro de tuberías metálicas continuas, yo no tengo que mantener esos 60 centímetros, salvo que hayan cajas o uniones que no sean herméticas. Pero ya al ir en tubo metálico me ayuda bastante con el distanciamiento. Y la otra condición es que las luminarias, las luces que tenga esa sala de caldera, deberán ser del tipo antideflagrante. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven, es el típico foco, ¿cierto? Que es tipo tortuga, que trae una empaquetadura de goma, por lo tanto tiene una cierta estanqueidad hacia el exterior. Yo no puedo poner un soquete con una ampolleta. Nos hemos encontrado con salas que tienen soquete con ampolleta. Eso estamos mal, está prohibido. Y vamos a ir a instalarla, y en el último punto vamos a tocar los medidores de gas para la sala de caldera. ¿Qué nos dice la normativa con respecto a estos medidores de gas?
y nos va a hablar más que del medidor de gas, ¿de qué nos va a traer a colación? Del nicho gabinete para este medidor. Ese es el que nos pide condicionamiento. Y vamos a partir. Materialidad del nicho y de su puerta. ¿Qué materialidad nos pedirá para esto? Yo creo que, no creo que sea de madera o cartón, nos pide que, ¿cierto?, el nicho sea de material incombustible y no quebradizo. Por lo tanto, voy a tener que ser de un latón grueso, de hormigón o de albañilería. Tiene que ser incombustible y no quebradizo. Y lo segundo, que las puertas también tendrán que ser de un material incombustible y no quebradizo. ¿Qué es lo que cumple habitualmente eso? Que sean metálicas, porque como las puertas yo las muevo, no podrían ser ni de hormigón ni de otro tipo de cosas. Van a tener que ser de un latón o metálicas. Primera condición, esta es general para cualquier nicho ubicado en cualquier lado. Todos los nichos tienen que cumplir esta condición. Ahora vamos a ver la diferencia cuando el medidor está ubicado en exterior, que ahí está apareciendo nuestro medidor en exterior, y cuando está ubicado en interior. Si ustedes se van a dar cuenta, cuando está ubicado en exterior, prácticamente las condiciones normativas que tiene que cumplir son mínimas. En cambio, cuando está en interior, son bastantes más las condiciones normativas que tiene que cumplir. Entonces, vamos a analizar qué nos pide para el medidor en exterior. Lo traemos hacia acá, y aparte de la materialidad, que dijimos que ese es común a toda ubicación, nos pide que, nos pide ventilaciones. ¿Ya? ¿Y qué habla de las ventilaciones? Nos dice que ese gabinete deberá tener una ventilación superior de 200 centímetros cuadrados. Medimos esa ventilación, que tenga los 200 centímetros cuadrados libres y efectivos, y una vez que dijimos sí, los tiene, la vamos a instalar. Lo mismo vamos a hacer con la ventilación inferior que nos pide para la parte de abajo. La medimos, corroboramos, tiene los 200 efectivos y la vamos a instalar. Eso, aparte de la materialidad, es lo único que la norma nos pide para medidores y gabinetes en exterior. Nada más. Pero en cambio, y aquí viene la gran diferencia, cuando el medidor está ubicado en interior, o sea, en un recinto que es parte del pasillo del último piso o similar, que comunica con el interior del edificio, yo voy a tener bastantes otras características que cumplir. Ya vimos lo de la materialidad, ¿cierto? Tiene que ser incombustible y no quebradizo. Pero ¿qué otras cosas? A ver, veamos lo de las ventilaciones. Hermeticidad. ¿Qué es lo que es eso? Como las puertas van a dar hacia el interior del edificio, yo voy a tener que procurar que esas puertas sean estancas o herméticas. ¿Cómo lo voy a hacer? Aplicando a lo mejor un burlete de goma o una solución que las mantenga estancas. Entonces vamos a abrir el nicho, vamos a colocar un burlete de goma ahí que se está desplazando en rojo en el marco. Pero ojo, que no se nos olvide, habitualmente los gabinetes para medidores de gas tienen dos puertas, dos hojas. Entonces siempre se les olvida poner la solución estanca en el vertical central de ese marco de puerta. Entonces que no se nos olvide, así que lo vamos a ir a colocar para que cumpla. Además, para que cumpla la hermeticidad que buscamos, vamos a tener que considerar un par de cosas, porque si yo cierro una puerta y después la otra y les pongo un pestillo cerradura, no sé si me va a quedar hermético aunque tenga las gomitas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que considerar? Que la puerta del primer cierre lleve pestillos. Entonces vamos a instalar un pestillo arriba, otro abajo. Entonces cuando yo la cierre, voy a poner mis pestillos y esa va a quedar bastante adosada al burlete de goma. Y ahí sin ningún problema la segunda puerta la cierro y ahí voy a lograr recién una verdadera hermeticidad. ¿Qué otra característica nos pide para estos medidores en interior? Va a tener que ver con las ventilaciones. Ok. A ver, nos pide que las ventilaciones, una superior, otra inferior, eso ya lo sabíamos, que comuniquen al exterior. Aquí en ningún caso las podemos hacer en las puertas, en ningún caso. Entonces, la ventilación superior dice que debe comunicar en una pared que ojalá del exterior. Y la inferior, de 200 centímetros cuadrados también, que comunique con una pared que dé al exterior. Entonces, si por casualidad o por suerte, una de las paredes de nuestro gabinete de medidores comunica directamente con el exterior, vamos a poder hacer estas ventilaciones que nos pide la norma, obviamente en esa pared, ya que comunican directamente con el exterior,
cerramos las puertas y estaríamos cumpliendo con las ventilaciones. Y obviamente no ocupando para nada las puertas. Ahora, si nuestro medidor no tiene ninguna pared que comunique directamente con el exterior y tiene una ubicación un poco mediterránea, voy a tener que acudir y hacer uso de las ventilaciones conducidas. La única manera aquí que tengo de salir al exterior es por la techumbre del edificio. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que considerar una ventilación superior que comience ¿dónde? En la parte de arriba de nuestro gabinete. Vamos a hacer ahí una perforación. Se está haciendo una perforación en la parte de arriba del gabinete para yo que poder hacer un conducto. Nuevamente nuestros tarritos de ventilación van a entrar a ser protagonistas. Y nuestro conducto metálico lo saco por sobre la cubierta y le pongo un sombrerete para que no entre el agua. Y con la ventilación inferior voy a hacer lo mismo, pero esta como es inferior, no puede partir del mismo nivel que la otra, así que tiene que partir de más abajo. Pero primero vamos a hacer una pasada en la parte de arriba, ¿cierto? Y vamos a comenzar nuestra ventilación inferior conducida, nuestro tarro de ventilación. Vamos a cruzar la cubierta y vamos a instalarle un sombrerete. Ahí estaríamos cumpliendo con las ventilaciones conducidas hacia el exterior, ya que la única manera que teníamos de sacarla hacia el exterior era a través de la cubierta de la techumbre. ¿Qué pasa? Aquí la norma nos dice, oiga, mi amigo se está olvidando de algo. ¿De qué cosa sería? Hay una parte en la norma que dice que cuando las ventilaciones conducidas ya, tengan más de 3 metros de longitud, me vuelve a pedir que aumente el área en un 50%. Ah, me vuelve a pedir un pago extra. Sí, exactamente. Entonces, vamos a ver si cumplimos. Mido la que está arriba, me cumple, y la que está abajo habitualmente no cumple. Siempre tienen más de 3 metros esas ventilaciones inferiores conducidas. Como tiene más de 3 metros, yo voy a tener que pagar el importe, ¿cierto? El impuesto por tener más de 3 metros ahí, y la norma me dice que tengo que agregarle un 50% más de área. Por lo tanto, voy a tener que sacar ese tarrito que ya había hecho, que me había quedado remonono, y voy a tener que instalar uno nuevo con un 50% más de área para cumplir. Y además, y por último, la norma nos pide que entre las salidas de estos tarritos, que pueden quedar en ocasiones muy cercanas, existe una distancia mínima de 50 centímetros de separación. ¿Ya? Entonces, eso es con lo que, y aquí con esto terminamos esta presentación de, estas son las principales características que se aplican a las salas de calderas que están construidas desde el año 2007 hasta la actualidad. ¿Ya? Así que todo lo que acabamos de ver tendría que cumplirse en la sala de calderas desde 2007 a la fecha. Si yo tengo, como vimos, salas anteriores que no me van a cumplir cierta normativa, y siempre que sean anteriores a noviembre del año 2002, yo voy a poderles aplicar un protocolo especial que se llama PC29, que dijimos que era bastante más light y que pide un par de cosas menos que todo lo que vimos, por lo tanto, en ocasiones se puede cumplir con lo que ya está en uso y que ya está construido. Y eso por mi parte, yo ahora los dejo con Martita para que siga con la presentación y espero que haya sido didáctica y de provecho esta presentación de Salas de Caldera. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a usted por su presentación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en torno a las salas. No sé. Hay una pregunta, don Víctor. Tiene que... Eso. Sí, sí. Hola a todos. Hola María Antonieta. Hola, Víctor. Mira, bueno, además está decir extraordinaria la presentación. Realmente muy claro. Me quedan algunas dudas. Cuando se señala que la cañería que alimenta el gas, que tiene que ir a 1,80 m para no estar protegidas, en la figura que mostró hay la parte donde instalaron la llave de corte, esa parte está a menos de 1,80 m. ¿Esa parte tiene que ir protegida? Habitualmente. Y la otra pregunta, y te ¿Ya? digo al título. Y la otra pregunta con respecto a al sellado de las puertas con goma. A mí me ha tocado ver que las empresas certificadoras, no quiero nombrar a nadie, pero hay una situación particular en un edificio
que inmediatamente al lado de la sala de máquina de los ascensores hay una puerta que conecta a un espacio donde pasa la cañería de gas. Entonces exigieron que se le pusiese goma a la puerta para que quedara con la hermeticidad. Pero ese recinto no tiene ninguna ventilación. Entonces, la pregunta, estas normativas, las empresas certificadoras, ¿por qué las obvian cuando son de extrema importancia, tal como lo señaló el expositor? Esas son mis dos preguntas. Ya. Con respecto a esta, si bien entendí, la última pregunta, la tubería de gas pasa por un recinto que no tiene ventilaciones, ¿cierto? No es que sea la sala de caldera en sí. Ya, de acuerdo a la normativa, hay que tener mucho cuidado, y aquí es una cosa que está un poco en tierra de nadie, pero lo bueno que la superintendencia sacó un oficio circular al respecto, contestó una pregunta y sacó un oficio circular, porque a veces en las salas de calderas, sobre todo en las antiguas, tenemos media presión dentro del edificio y dentro de la sala de calderas, ¿ya? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la media y la baja presión? La media presión es una tubería de gas que tiene mucha fuerza, tiene 30 veces más fuerza y caudal que lo que es la baja presión. Entonces, en las salas antiguas, para ahorrar costos, yo con media presión puedo trabajar en diámetros bajos. Ejemplo, yo necesito llegar a una sala de calderas con 2,5 pulgadas de diámetro, que no es menor, son 5 centímetros de diámetro de una tubería. ¿Qué es lo que hacían las empresas para ahorrar costos? Lleguemos con media presión y llegamos en 3/4. Y la media presión lo permitía, por la gran fuerza que tiene, permitía que los diámetros fueran menores, y las empresas que hacían estas pegas se ahorraban muchas lucas, llegando con media presión dentro incluso de la sala caldera. Eso está estrictamente prohibido y es una de las cosas que se ha conversado mucho con la SEC, y son una de las cosas que producen problemas a la hora de la revisión de la sala caldera. Por otra parte, si estas redes de media presión están pasando por el interior, por algún tramo aunque sea corto, pero que forme parte del interior del edificio, y hubiese una eventual fuga de gas, entonces, ¿qué pasaría con eso? La propagación, la irradiación del gas es tan rápida y es tan escandalosa, entre comillas, que los recintos se llenan, pero inmediatamente de cualquier gas, y se siente olor en todo el edificio y todos llaman a bomberos, carabineros y todo lo demás. Entonces, en esos casos, hoy en día, la normativa pide que para las redes de media presión, las que son escandalosas si es que hay alguna fuga, existan ventilaciones en el recinto, ¿ya? Existan ventilaciones hacia el exterior para evacuar alguna posible fuga de gas en media presión. No así lo solicita para la baja presión. O sea, si el caso que acabamos de ver, una red de baja presión con bastante menos fuerza, con bastante menos caudal, pasa por un recinto que no tiene ventilaciones, no estaría en estricto rigor fuera de norma. Ya, y la primera pregunta que te hice con respecto a la red de alimentación de gas, que tiene que ir a 1,80 m de alto. Habitualmente, esa figurita que se veía en la presentación, ellos vienen, supongamos, el proyecto siempre así los consideran, vienen a 2,20 m por el exterior de la sala, y vienen y bajan justamente hasta 1,80 m para que la tubería, conjunto con la llave de paso, queden a 1,80 m y no a menos, porque uno dice máximo 1,80 m, pero el 90% las dejan a 1,80 m clavado, ¿ah? No bajan más de eso. Y justamente es por no proteger. Ahora, normativamente, si quedara 1,70 m y hay tramos muy cortitos de tubería de gas bajo el 1,80 m, esos en realidad no ameritan protección. Como que tiene que ser más o menos por lo menos 1 metro de longitud para que yo piense en protegerlo. Muchas gracias, muy amable. Okay. Una pregunta. ¿Qué pasa entre el año 2002 y el 2007? Del 2002 hacia atrás tenemos el protocolo PC29, y del 2007 en adelante tenemos el decreto supremo número 66. ¿Qué pasa con la construcción 2002-2007? Martita. O sea, a ver, buena pregunta. El PC29 es del 11 de noviembre del año 2002, claro, y
y tiene que ver con todos aquellos edificios con permiso de edificación anterior a esa fecha. De ahí hacia adelante existe un ordinario que establece que las salas de caldera tienen que ser diseñadas de acuerdo a la normativa española, que es lo que dice, que es lo que nos contó Gustavo al inicio de la presentación. Yo les puedo mandar el ordinario al respecto, y la norma que se emplea o que se debía emplear en esa época era la UNE 60601, que si uno la lee, tiene básicamente los mismos requisitos que están explicados acá. Y tal como él dijo, el año 2007, cuando nace el decreto 66, el decreto 66 lo que hace es un mix entre la normativa española para interiores, que es la 60601, parte 6, sumado a la norma española de calderas, que es la 60670, parte 6, la 60601 para salas de caldera. Lo que hace el decreto 66 es condensar ambas normas españolas, en resumen, y dejarlo en un todo. Entonces, entre el año 2002 hasta el año 2000, es buena pregunta, es muy normativa, y el año 2007 es que opera la norma española de acuerdo a un artículo del decreto 222, que es el artículo 130, donde dice artefacto no contemplado en este reglamento deberá ser tratado de acuerdo a alguna normativa internacional o de reconocido prestigio. No sé si responde la pregunta. Y por supuesto, Martita, esa era la pregunta, porque no quiero que quede la sensación que entre 2002 y 2007 estamos en tierra de nadie. Muchísimas gracias. Perfecto. Antonieta. ¿Sí? Sí, dígame, don Víctor. María Antonieta, mira, sería interesante tener acceso a esta presentación, no sé si será factible. Es factible porque ya pedimos que se grabara y perfecto, se distribuyera a todos. Perfecto. Y lo otro que están preguntando es cuáles son los protocolos de seguridad en todo este proceso. Correcto. Mira, el tema de los protocolos y de todos los ordinarios y todo esto que hemos han hablado acá y lo ha explicado claramente Gustavo, a nosotros nos interesaría obviamente que nos hicieran llegar todos esos protocolos, ¿ya? Para poder tenerlos para consulta diaria. No sé si es a ese punto que quieren llegar ustedes, pero creo que sería importante para todos los administradores poder contar con toda esta información, entre comillas, teórica, para poder hacer las consultas y tener los respaldos pertinentes ante cualquier duda. Lo mismo que planteé yo ahora, ¿qué pasa si tengo una caldera de construcción en el año 2004? ¿Con qué norma? ¿Cómo lo hago? ¿En base a qué inspecciono? Ya sé que es la norma española, ¿ya? Pero si yo no tengo estos documentos a mano en el momento, difícilmente, porque no somos expertos. En eso nos podrían ayudar muchísimo ustedes entregándonos información a la que podamos acceder con facilidad. No, y tú tienes mucha razón, María Antonieta, porque escuchando a Gustavo en su exposición, a uno empieza a analizar, yo creo que a todos nos pasa, los edificios que tenemos con salas térmicas, y te vas dando cuenta que muchos están recepcionados por la Dirección de Obra Municipal y no están cumpliendo con las normas, principalmente en el tema de lo que son las ventilaciones, porque ahí está una aberración increíble. O sea, lo que Gustavo señaló en forma brillante, en la práctica dista mucho que se cumpla. Totalmente de acuerdo, Víctor, porque la verdad que existen disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción que ha colaborado con aportes a las normas y también la SEC, pero como tú dices, las direcciones de obra han hecho vista gorda de cosas muy importantes en la recepción de las salas de caldera, en especial en las ventilaciones y sobre todo en las ventilaciones conducidas, ¿ya?
que ese es un tema que es bastante delicado y se ve mucho en las comunidades, que todas estas ventilaciones conducidas no se realizan con la precisión ni tampoco con el profesionalismo que corresponde. Las áreas, no sé cómo se las arreglan para recepcionar áreas que no cumplen con la norma, pero eso, como les digo, es un tema que escapa a lo que nosotros podemos pedir, pero sí nos encantaría poder contar con todo lo que nos ha explicado brillantemente Gustavo y poder tenerlo en un documento escrito, sería de gran respaldo para nosotros. ¿Mm? María Antonieta, lo que nosotros podemos hacer es un convenio, porque igual los artículos de dar en qué norma, ordinario, resolución exenta o decreto está, y dar el número del artículo donde yo encuentro todo lo referente a Sala de Calderas. Por ejemplo, decreto 66, artículo 78, es el que habla de todo la Sala de Calderas. La UGU dar los artículos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en donde aparece esto de la materialidad y de la puerta, de cómo tiene que ser y todo lo demás. En la parte en la norma eléctrica también decir, en el artículo tanto de la norma eléctrica salen los distanciamientos. En eso, y también adjuntar a eso el protocolo, el PC 29 que opera para antes de, y además a lo mejor el extracto de la norma española que se aboca exclusivamente a la Sala de Caldera para ese periodo comprendido entre el 2002 y el 2007. Eso podríamos hacer, un compendio que hable más o menos de dónde ir a buscarlo, o sea, no pasarle todas las páginas, decir, usted busque en el decreto tanto, artículo tanto y páginas tanto, va a salir lo que espera encontrar. Eso es justamente lo que requerimos ese es el manual, digamos, con el que necesitamos contar para poder actuar con precisión en estos temas. ¿Mm? Yo creo que si nos dan esa información, eternamente agradecidos. Así que les pediría que por favor concretáramos lo que ha dicho Gustavo y que si nos pueden hacer llegar al colegio esta información que es de gran valor para nosotros. ¿Mm? Sí, como no, encantados de poder colaborar. Nosotros, evidentemente, a nuestros clientes también hacemos la bajada de la información y explicamos cuál es el modus y bajo qué normas se hacen las certificaciones, así que, o las inspecciones y certificaciones. Así que encantado de poder colaborar con el colegio. Muchísimas gracias, Marta, de antemano, te lo agradezco porque la verdad que para nosotros el apoyo que ustedes nos están brindando es tremendo y te vuelvo a reiterar el agradecimiento por este tipo de participación y apoyo al colegio. ¿Mm? Bien, a sus órdenes. Quería culminar la webinar, la presentación, indicando dos temas, solamente a modo de, no voy a decir primicia, pero algo relacionado con eso. Lo que sucede es que ya se está trabajando, ya se trabajó ya en generar cambios en el protocolo de inspección. Es importante que, digamos, de parte del colegio, ya sean los asistentes, sepan que se está produciendo algunas reducciones de tiempo en pruebas, ¿ya? Esto va a salir próximamente. En las pruebas de ejecución estoy hablando en particular, para que, digamos, sepan de este protocolo de inspección periódica un poquito más reducido, que nació en virtud de la pandemia y de poder estar lo menos posible en los departamentos para, evidentemente, lograr la continuidad de las inspecciones y no detenerlas. Por lo tanto, ahí se hizo un trabajo importante de mano o colaborando mano a mano con la superintendencia para poder ir reduciendo algunos tiempos que a nuestro entender no iban a tener mucha implicancia en el resultado final de las inspecciones. Eso como primera cosa, ¿ya? Importante que ustedes lo sepan. Y en segundo lugar,
También va a haber un cambio en la plataforma del CIGE asociado a los edificios, y dice relación con un poco los plazos y cómo se genera o se gesta el mecanismo administrativo en torno a la inspección periódica. Todas las inspecciones periódicas están afectas a un procedimiento administrativo que entiendo que deben más o menos conocer, ¿no es cierto?, que hay un aviso a la superintendencia, que hay una programación que también se avisa en la página y en el portal CIGE, Certificado de Instalaciones de Gas Electrónico, de la página de la superintendencia, y hay plazos asociados a dicho proceso. El plazo normalmente son 60 días, contado desde el inicio de la programación hasta la generación de la visita de sinmorador, la visita de reinspección. Todo eso se tiene que producir dentro de los 60 días, de acuerdo a lo que señala la resolución 60-1250. Por lo tanto, va a haber un cambio futuro, próximo, en torno a un poco aperturar ese plazo de 60 días, y va a quedar en manos de la comunidad generar, en el caso que existan hallazgos de la inspección, las modificaciones, ¿no es cierto?, las reparaciones tendientes a obtener el sello verde. Entonces es importante que sepan que ahí va a haber un cambio, y por lo tanto hay que estar atentos para ver cómo nos va a impactar o cómo les va a impactar a ustedes en la gestión del sello verde. Eso en cuanto a las primicias, ¿ya? Primicias. No sé si tienen alguna otra duda. Sí, Marta. ¿Sí? Mira, qué interesante lo que estás diciendo. ¿Y qué pasa si en una inspección, dada a esta nueva normativa, los residentes de esa unidad están con coronavirus y están 14 días en cuarentena? ¿Qué pasa con el proceso de certificación? A ver, nos ha pasado, ¿eh? La verdad que nos ha pasado actualmente, y lo que hemos hecho es, en las comunidades de edificios, en aquellas instalaciones donde no podemos ingresar, digamos, va a quedar pendiente, va a quedar como sin morador. Nosotros colocamos que está con algunas... Bueno, buscamos la forma de que tampoco se evidencie de manera aperturando la información. Esta información es para la administración propiamente tal, que quede súper claro. La imparcialidad de los resultados también no es vox populi, es para la administración. Y por lo tanto, aquí la primera instancia que hay es que tenemos un porcentaje para aprobar en el caso de las comunidades. Ustedes, entiendo, conocen que hay un 10% que se acepta para sellos rojos y un 25% entre rojos y amarillos. Si estamos en esa condición límite, de igual forma el edificio puede obtener sello verde. Y por lo tanto esas instalaciones podrían quedar un poco más rezagadas en el intertanto que a posteriori se pueden levantar con visitas especiales, adicionales, gestionadas de manera, digamos, directamente con la administración. Eso es lo primero, saber que hay una holgura, un margen con el cual se puede trabajar. En segundo lugar, señalar que la superintendencia en ningún momento, y nos dejó bien claro el organismo de inspección, bajó la exigencia o la vigencia del hecho de tener la certificación al día. Nosotros interactuamos con ellos durante la pandemia mucho, y nosotros en particular ideamos una estrategia de tal manera de poder tener la formalidad de que, dado que la comunidad quiere y desea hacer la inspección, no obstante no puede, generamos la formalidad y generamos contratos anticipados, de tal manera que cuando se levantara la cuarentena, pudiésemos empezar a generar estas inspecciones. Y esa formalidad del contrato, nosotros la tuvimos disponible para la superintendencia y obviamente también para cubrir a la administración,
en el entendido que la vigencia de la inspección nunca fue, digamos, congelada, ¿ya? Para que se entienda bien, nunca fue ánimo de la superintendencia de decir esto se va a suspender o vamos a poner stand-by al proceso, a los procesos. Y bueno, estuvimos viviendo la cuarentena desde momentos, desde el inicio hasta momentos muy duros donde todos estuvimos encerrados, en donde sí muchos administradores, clientes y no clientes nuestros, nos hicieron las consultas, y nosotros también lo transmitimos en otra webinar anterior, justamente en época de pandemia, para el colegio de administrador, cómo era el modus operandi, en el caso nuestro, para dotar de seguridad en torno a los procesos a los administradores. Y es así como conseguimos varios contratos anticipados, los cuales ya estamos gestionando o ya se gestionaron, digamos, en los meses en septiembre, ¿ya? Ahora, a la superintendencia también transparentamos esa modalidad de actuar, sobre la base que no podemos irrumpir en las comunidades, y la administración tampoco puede a las comunidades en minuto de la cuarentena hacer esto efectivo. Entonces, sobre esa base y entendiendo que esto no se iba a dilatar más allá de 6 meses, entiendo que la superintendencia, digamos, bajo el sentido común, no, digamos, no va a percibir ni va a hacer otras cosas distintas respecto del cumplimiento o del desfase en la vigencia. Sabemos que hay edificios o comunidades que estaban por vencer o vencieron, ¿ya? Y la idea es que se tomen como máximo 6 meses para poder ponerse al día, ¿ya? Sobre 6 meses ya podríamos entrar en una zona de riesgo donde ya después de 6 meses, digamos, la época crítica ya pasó y por lo tanto no habría impedimento para poder hacer esas inspecciones. Marta, una última pregunta porque me acabo de acordar a raíz de tu relato. ¿Qué pasa, cuál es la actitud o la gestión de la SEC respecto, y esto yo creo que a muchos nos pasa, cuando en una unidad se encuentra que la cocina y el calefón están conectados a un cilindro de gas? Y obviamente cuando se hace la certificación, ese departamento queda con sello rojo porque está ocupando cilindro de gas licuado. Sí. ¿Cuál es el procedimiento de la SEC al respecto? Porque yo nunca he visto ninguno de esos. Es muy buena pregunta. De las últimas reuniones que hemos tenido con la superintendencia hemos tocado varios temas y este ha sido uno de ellos. El hecho de, porque entiendo que la instalación fue diseñada y proyectada para operar con gas de red conectado a la red y por lo tanto hubo una modificación a la situación original. En esos casos, bueno, la primera vía, y quiero decir que también consultamos con la superintendencia y estamos a la espera de una respuesta relacionada también con el reglamento de copropiedad, con respecto a las responsabilidades de la administración y cuáles son las herramientas que tienen las administraciones para aquellos casos donde las instalaciones han sido modificadas. En primera instancia debo responder que se debería, digamos, hacer un escrito, una carta al juzgado de policía local y si no, también, o complementariamente, hacer una carta a la superintendencia vía oficina de parte, virtual, todo esto es virtual, donde se explica que como hallazgo de la inspección se encontraron las unidades XXX en estas condiciones, lo cual contraviene la normativa, y en ese sentido la superintendencia digamos, se reserva el derecho de oficiar directamente a las unidades. A nosotros nos consta que lo ha hecho, pero aquí vemos que hay un tema reactivo, o sea, ellos van a reaccionar frente a una denuncia, porque en el fondo es denunciar que esas unidades están en esa situación. Más que un tema preventivo o proactivo, van a reaccionar
frente a la indicación de la situación de las instalaciones. Eso en cuanto a la forma de operar hoy en día. Yo desconozco cómo van a operar en el futuro, considerando que van a haber cambios en el SIGE, considerando que también viene modificaciones al reglamento de copropiedad y en términos de algunas responsabilidades. Y nosotros como ANECER, ya no como ECOGA, sino como Asociación de Empresas Certificadoras, estamos interactuando con la superintendencia para que se pueda justamente abordar estas unidades que de una u otra forma insisten o continúan, digamos, no voy a decir en la impunidad, pero sin un castigo real, ¿no es cierto?, una indicación concreta para que vuelvan a la condición original y no esté esta situación de potencial riesgo, porque claramente hay un potencial riesgo hacia las unidades que están conectadas de esta manera. Sí, pero ahí te encuentras en una situación bastante extrema, porque también se da que una persona no paga el consumo de gas y la compañía distribuidora le retira el medidor. Y esa Sí. persona, de alguna manera, va a generar la instancia para hacer uso de su equipamiento. Ahora, respecto del proceso sancionatorio de la SEC, no obstante, yo he mandado documentos, nunca ha habido ninguna respuesta y ninguna reacción. O sea, no existe, hay un silencio absoluto al respecto. Entonces, uno espera que, como su nombre lo indica, Superintendencia de Energía y Combustible, haya una acción coercitiva lo suficientemente válida y fuerte para corregir esa transgresión. Y la verdad es que no la hay. Nosotros en particular recogemos lo que nos está diciendo y tenemos la instancia de poder transmitir de manera directa. No tenemos injerencia en cómo ellos se despliegan, se manejan con su departamento de fiscalización, pero sí nosotros tenemos la posibilidad de, lo mismo que me está comentando, nosotros lo hacemos ver en otros aspectos que entendemos que son críticos y que tienen que ser abordados. La única forma es seguir insistiendo, seguir conversando, dialogando y lograr mesas de trabajo tal que permitan alguna acción concreta respecto de estas situaciones. Estamos en la misma senda. Ojalá que lleguemos a algún puerto. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, sabemos que pueden haber varias dudas porque hay muchos tipos o tipologías de salas de caldera, en subterráneo, en azotea, ya sea en cascada, de la modalidad antigua, calderas de pie. Lo importante es que las inspecciones y las revisiones sean acorde con lo que señalan las normativas que le rigen y finalmente poder entender los hallazgos en el caso que se encuentren en una inspección periódica y que se levanten de la manera acorde con, y es importante que ustedes sepan también que los organismos de inspección tienen toda la necesidad, y yo diría la obligación de explicar los hallazgos, porque de repente hay frases muy técnicas que no se entienden, y aquí como Gustavo explicó, puede que realmente la reparación, lo que haya que modificar, no sea tan en profundidad y sea fácil de levantar. Así que, bueno, yo me quiero despedir en honor al tiempo y a la promesa indicada al inicio de la webinar, con un sorteo consistente en una inspección gratuita de parte de Ecogas para los asistentes